Bienvenidos a un nuevo video de RAES. En esta primera entrega de la asignatura Derecho Romano les estaremos hablando acerca de las nociones preliminares que son necesarias comprender para el estudio de esta parte de Derecho Romano. Y de igual forma vamos a entrar a hablar de las obligaciones con la ayuda de los apuntes del profesor Gabino Díaz Prol. Nociones preliminares. La primera idea la cual veremos hoy será el de los derechos patrimoniales. De esta forma es importante ver que el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que se aprecian de manera pecuniaria, es decir, en dinero. Siguiendo la anterior línea, los derechos que integran el patrimonio de forma activa o pasiva tienen una particular característica y es que representan una ventaja de orden económico. Veremos entonces que cuando hablamos de derechos patrimoniales nos referimos a dos grupos, los derechos reales y los derechos personales, que serán los próximos que tocaremos. Poniendo en contraposición los derechos reales con los derechos personales, podemos concluir en que los primeros son los derechos que se tienen sobre una cosa, en cambio los segundos son los derechos que pueden reclamarse de personas por el hecho de ella o por disposición de la ley. De esta manera veremos que de los derechos personales se va a desprender el concepto de obligación, ya que los derechos personales solo pueden reclamarse de personas quienes hayan contraído una correspondiente obligación. Así que se puede decir que son una única y sola cosa enfocada de diferentes ángulos. Desde un punto de vista activo se denomina derecho personal o crédito. Desde un punto de vista pasivo, deuda u obligación. En el caso de los derechos reales, se ha visto que a través del pasar del tiempo ha trascendido los mismos que ya se conocían en el derecho romano. Por ejemplo, usufructo, la prenda y la hipoteca. Por otro lado, con los derechos personales no pasa lo mismo. Se han creado toda una gran gama de relaciones personales según la voluntad humana. Por esta razón, el estudio de los derechos personales se denomina teoría general de las obligaciones, el cual será nuestro material de estudio en este segundo semestre de Derecho Romano. La obligación. En la actualidad, una obligación se define como el vínculo jurídico entre personas determinadas, por el cual una llamada deudor o debitor se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con una obligación a favor de otra persona llamada acreedor o creditor. La obligación es un vínculo, un lazo que une a determinadas personas. La persona que se obliga queda atada a su acreedor, limitando o restringiendo su libertad personal. La expresión obligación nace de la responsabilidad de carácter personal o de sujeción personal que se generaba de la antigua obligación romana. La palabra latina obligatio proviene de la preposición acusativa ob y del verbo ligare, que significa atar, ligar o sujetar. De esta forma, para el derecho romano la obligación era el vínculo jurídico en virtud del cual el deudor quedaba atado o constreñido al acreedor, respondiendo el deudor con su persona. Hay que destacar que en la obligación primitiva romana se respondía con su propia persona y no así como es hoy en día que se responde con el patrimonio. Pero esto cambiará y lo veremos próximamente. Evolución histórica de la obligación. En el punto anterior hablamos de que la obligación romana inicialmente se respondía con la persona, pero esto no siempre fue así. Vamos a ver qué llevó a realizar el cambio de responder personales a responder patrimonialmente. Esta obligación romana primitiva generó violentas reacciones que fueron ahondando el gran conflicto que existía entre patricios y plebeyos. Así que para el año 326 a.C., los plebeyos alcanzan un gran logro. Se promulga la ley Putelia Papiria, que prohibió el encadenamiento, la venta y el derecho de dar a muerte a los deudores. A su vez también estableció que todo deudor iba a responder con sus bienes a la obligación, dando un carácter patrimonial a ella, tal como lo conocemos hoy. Desde ese punto en adelante la obligación dejó de representar un vínculo de carácter personal, ahora iba a representar un vínculo de derecho, el cual íbamos a tener con carácter patrimonial. Elementos de la obligación. De la definición que ya hemos dado sobre una obligación se desprenden elementos claves que son importantes explicar. Estos son: A. El sujeto activo o acreedor. Esta es la persona titular del derecho personal o crédito. Por lo tanto, será la persona facultada para exigir al deudor el cumplimiento de la obligación.
El acreedor, que en el derecho romano se conocía como de credere creditium, que significa creer, tener confianza, llamado así porque el acreedor hace fe en el deudor. Para el acreedor, la obligación constituye una ventaja, un elemento activo en su patrimonio, un derecho o un crédito. B. El sujeto pasivo o deudor. Por el contrario, el acreedor. El deudor es la persona que se encuentra en el deber jurídico de cumplir con una determinada prestación. C. El objeto o prestación de la obligación. El objeto o prestación de la obligación será entonces el acto que el deudor debe realizar a favor del acreedor. En consecuencia, el jurisconsulto Gallo decía: el objeto es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer a favor del acreedor. De esta forma, en el derecho romano, la prestación consistía en un dar cuando el deudor quedaba obligado a transferir al acreedor la propiedad u otro derecho real sobre la cosa. Consistía en hacer siempre y cuando no se hiciera la transferencia de un derecho real, sino que se daba la ejecución de un hecho. Por último, podía consistir en un no hacer cuando el deudor de alguna manera se abstiene de hacer una cosa que normalmente le sería lícito ejecutar. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero te haya gustado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.